Bueno, pues cuando me pedían pues esta charla o esta reflexión en torno a qué significa hoy para el cristiano el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y ciertamente lo significa todo, lo es todo. Es decir, es la clave de interpretación de la vida cristiana es el misterio pascual, que es el que celebramos en cada celebración eucarística y en toda la vida, ¿no? En toda la vida sacramental, toda la vida de oración, en toda la vida de fe, de esperanza y de amor. Dado que el corazón de nuestra vida cristiana es este misterio, donde está resumido toda la vida de Cristo. Por eso pues he querido comenzar con una canción que dice: es tiempo de cambiar. Y ciertamente en el tiempo cuaresmal es una oportunidad que Dios nos brinda para dejarnos seducir por Él. Por tanto, depende de nosotros, solo de nosotros, no depende de Él, porque Él se brinda especialmente a nosotros. Ya depende que nosotros seamos capaces de abrirnos al espíritu de amor que Él nos infunde. Y por tanto, este tiempo de Cuaresma hacia el misterio pascual es un momento o un espacio privilegiado del encuentro con Él. Muy bien. Bueno, pues multitud de mensaje que ha ido apareciendo a lo largo de estas dos canciones, y yo creo que todos podemos quedarnos con aquello que nos haya llamado la atención. Sobre todo, en este tiempo de Cuaresma es tiempo de dejarnos seducir por este misterio pascual que sigue hablando a nuestro hoy, a nuestro presente, lugar donde sale Dios a nuestro encuentro, para que, dejándonos tocar por el Señor y por el Espíritu Santo, podamos responder precisamente a esa llamada de amor que pretende hacer de nosotros y de nuestra vida una vida nueva, algo nuevo. Por eso yo no voy a ser muy largo en la exposición, simplemente con lo que hemos visto nos sobraría, porque tenemos ya materia, ¿no?, para reflexionar y para caminar hacia el tiempo pascual, pues con estos mensajes de dedicar tiempo a Dios, hacia el interior, en qué tiempo estás, en qué momento estás de tu vida, en ese momento es tu momento y es el momento en el que Dios te quiere y en el que Él sale a tu encuentro para hablar contigo, para tocarte y para llevarte hacia sí. El misterio pascual. Bueno, nos acercamos al momento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros que sois dos cofradías hermanadas y por tanto hacéis vida el Evangelio en la medida en que os acogéis como hermanos, pues nos acercamos en este tiempo de pasión al corazón de nuestra fe. Y todo esto, ¿por qué? Por ti, todo esto por ti. Por eso escuchamos de labios del Señor estas quejas que a veces puede dirigirnos a cada uno de nosotros. Me llamáis luz, pero no me creéis. Me llamáis camino y no me recorréis. Me llamáis vida y no me deseáis. Me llamáis maestro y no me seguís. Me llamáis Señor y no me servís. Decís que soy rico y no me pedís. Decís que soy misericordioso y no confiáis en mí. Son las quejas que el Señor pues podría darnos a nosotros, porque realmente no terminamos de dar el paso a ese seguimiento que Él nos pide, especialmente en este tiempo cuaresmal. Así iniciábamos: conviértete y cree en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás, para caer en la cuenta precisamente del fundamento de nuestra vida, que no es otro que el Señor mismo que sale a nuestro encuentro. Pues estas quejas están en la catedral de Nuestra Señora de Lübeck, en Alemania, y que ciertamente nos hacen caer en la cuenta de que el Señor es luz, es camino, es vida, es maestro, es Señor, es rico para el hombre, para la humanidad, y es misericordioso. Eso es lo que celebramos en el misterio pascual, cuando Él se abaja hasta dar la vida por nosotros. Y es el signo del lavatorio de los pies, y es el signo de las bienaventuranzas, el Señor que se nos entrega hasta dar la vida por nosotros. El misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es el misterio de la salvación del hombre.
La palabra salvación hace referencia no solo al perdón de los pecados, sino a la integridad de la persona, a la totalidad de la persona. Salvación es sanación. El Señor viene para sanarnos, para hacernos partícipes de esa salvación y que por tanto no solo toca el alma, el espíritu, sino que también toca lo físico, el cuerpo. Y así decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne, cuando un día Dios lo sea todo para todos. Bueno, pues el Señor viene a salvarnos íntegros, enteros. La cruz de Cristo implica el amor en demasía, el amor extremo de Dios por el hombre. ¿Y esto qué significa? Pues primero muestra el misterio de la gracia de Dios. Es decir, el misterio pascual hace referencia a la iniciativa del Dios Amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que decidió salvar al hombre desde el principio. Y esta iniciativa es divina, parte de Dios. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que soy yo el que os ha elegido a vosotros, nos dice Cristo, nos dice Jesús. Por tanto, la iniciativa parte siempre de Dios. Lo vemos a lo largo de la historia de la salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es Dios el que se fija en nosotros, es Dios el que nos mira a los ojos, es Dios el que nos habla al corazón, es Dios el que nos elige desde el seno materno, desde siempre pensó en nosotros, nos llama por nuestro nombre y nos dice, ven, sígueme, no tengas miedo. Por eso dice Jesús, nadie me quita la vida, soy yo el que la da. Y soy yo el que va a la cruz, hágase tu voluntad. ¿Todo esto por qué? Por amor a cada uno de los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Y esta verdad es la que Dios posee y la que nos hace entrega en Jesucristo. Por tanto, yo soy camino, yo soy verdad, yo soy vida. ¿Qué quiere decir? Que fuera de Jesús no hay camino, fuera de Jesús no hay verdad y fuera de Jesús no hay vida. Bueno, pues muestra por tanto la cruz de Cristo en esta sabiduría, que es la lógica del Evangelio, la lógica de las bienaventuranzas, el misterio de la gracia, de la generosidad, de la gratuidad, del amor de Dios. También en esa iniciativa de amor nos da su perdón. En la cruz nos redime el Señor y nos perdona. ¿Para qué? Para que seamos capaces de vivir en su gracia, en su generosidad, en su amor. Y la cruz de Cristo, por tanto, muestra, por un lado, el extremo de amor de Dios para con el hombre, pero también muestra la cruz del Señor la seriedad del pecado. Es decir, nuestro pecado es algo serio. ¿Y es algo serio por qué? Porque lo vemos a Jesús en la cruz. Y Jesús está en la cruz a causa del pecado del hombre. Por tanto, es algo serio, no es cualquier cosa. Y por tanto, el pecado es aquello que empece que Dios se forme en nosotros. Ese ser creado a imagen y semejanza del Señor. Pues esa imagen que está en nosotros grabada, que es la imagen de Dios, y esa semejanza que hemos de ir tras ella en la medida en que somos capaces de que Dios se haga en nosotros, como dice San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En esto consiste la vida cristiana, en seguir a Cristo para que Él se conforme con nosotros, en meternos en el misterio de Cristo para vivir de Él. La seriedad del pecado y la importancia que juega nuestra libertad en la participación de este misterio. Lo que decíamos al inicio, es decir, por parte de Dios no queda, porque Él se brinda, Él se da, Él se entrega, y se entrega en los sacramentos, en los acontecimientos, en las personas con las que nos encontramos, en aquello que nos acontece cada día. En multitud de ocasiones Él sale a nuestro encuentro. Ya depende de nosotros. A veces nuestros sentidos están embotados en lo mundano, en lo que habla el Papa en la última exhortación. Nos mundanizamos, nos banalizamos y por tanto, pues de alguna forma despedimos a Dios aún sin darnos cuenta. Bueno, pues nuestra libertad, nuestra responsabilidad también juega un papel muy importante. Lo vemos en la Anunciación, cuando Dios se brinda, ¿no? Y se da al hombre en esa vocación, en esa llamada a la Virgen María, y le pide el sí a la Virgen.
también nos pide el sí a cada uno de nosotros. Si nosotros decimos no, pues Él respeta profundamente nuestra libertad. Bueno, pues en la cruz se desvela este misterio de amor de Dios por el hombre, en este hoy, en este presente. Esto es actual, esto no ha pasado de moda, porque es Dios mismo que se entrega aquí y ahora. Por tanto, mírame, nos puede decir el Señor, cuando miramos al Cristo de la agonía o a nuestro Padre Jesús, mírame. Nos vamos a quedar con cuatro momentos. El primero es este, mírame, que nos dice el Señor. Mira, despierta, si te dejas mirar por Él, todo cambiará, porque esa mirada te transformará. Acordaros de la mirada de Jesús a Pedro, y Pedro rompió a llorar, porque esa mirada le transformó, porque hizo que Pedro se encontrara consigo mismo, y en ese encuentro consigo mismo descubrió al Señor, y descubrió su verdad. Mírame para mirarte como yo te miro. Es decir, ¿cómo te mira a ti Dios? ¿Cómo te quiere a ti Dios? Y para mirar la realidad como yo la miro, no como tú la miras. Es decir, nos introducimos en el misterio de la mirada de Cristo para mirar la realidad que nos rodea, no con nuestra mirada, que casi siempre está llena de prejuicios, sino con la mirada de Dios. Es decir, mírate a ti mismo, entra dentro de ti, mírate a ti y mira tus circunstancias y ahí te encontrarás con Él. Por tanto, mírame para mirarte como yo te miro. Esto es descubrir el amor que Dios nos tiene. Porque Dios nos ama inmensamente y a veces no nos terminamos de creer este amor. El misterio pascual es esto, es decir, yo te amo. Es una llamada y es una admiración de amor, es un quedarse boquiabierto, ¿no?, ante Dios que llega a lo más bajo por ti. Esto lo hago por ti, para ganarte a ti. El amor saca amor, ¿no?, dice San Juan y Santa Teresa de Jesús. Mírame para mirarte como yo te miro y para mirar la realidad como yo la miro. Y aquí tenemos el cambio de la transformación. Es decir, el Espíritu Santo que actúa en el bautizado es capaz de llevar al hombre a esta nueva realidad, hacia la vida nueva que es Cristo Jesús. El segundo momento. Elígeme. Elígeme en tu vida. Atrévete, mírame, fijos los ojos en mí y déjate mirar por mí para elegir bien. En la mirada en que miramos con los ojos de Cristo, sabemos discernir entre aquello que es de Dios y aquello que no lo es. Y eso lo vemos desde nuestro interior, es decir, aquello que es de Dios nos adentra en la paz, en la serenidad, en la calma, en la certeza de la fe, de la esperanza, del amor, en la conciencia. Aquello que no es de Dios chirría en nuestro interior. Elegir a Dios es elegir también el bien. Y elegimos en multitud de ocasiones. A lo largo del día elegimos multitud de cosas. Elegimos salir o entrar, hablar o no hablar, decir o no decir, ir a un sitio o no ir, acoger o no acoger. Optamos y elegimos en nuestra vida multitud de ocasiones. Y ahí nos decimos si somos amigos del resucitado o enemigos. Por tanto, mírame para descubrir cómo te amo, mírame para descubrir cómo miro yo la realidad, para que tú la mires desde mi mirada, y elígeme. Y elígeme en cada momento. Nada pasa desapercibido, nada pasa por casualidad.
Para Dios, que es el Dios del detalle, todo cuenta, ¿no? La mirada, la caricia, lo que hacemos en cada momento. El tercer momento, mírame para convertirte, para volverte a mí, para ordenar tu vida y así hacer tuyo mi proyecto. Id al mundo entero y bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio, la buena nueva que nos trae la salvación, esa es la que llevamos a los hermanos, esa es la que llevamos a los demás. Esa buena nueva la sacamos en los tronos en la Semana Santa. Esa buena nueva la decimos a nuestra ciudad Yecla cuando sacamos las imágenes en procesión. Las procesiones son catequesis, son expandir la buena noticia, son sacar a la calle aquello que da vida, que es Cristo que vive. Mírame para saber mirar a tus hermanos con ojos de fe, de esperanza y de amor, como buen discípulo, evangelizador y samaritano. Esta es la conversión pastoral de la que nos habla el Papa Francisco. Déjate evangelizar para evangelizar tú a los demás, porque Dios, en esa llamada que nos hace, en esa mirada de Cuaresma y en ese misterio pascual, en el hoy y en el ahora, no es solo para nosotros, es para que nosotros vayamos también a los demás, seamos parte de la transmisión de esta buena nueva. Id a los demás. Y cuarto, mírame como resucitado. ¿Para qué? Para ensanchar tu mirada. Esa mirada de Cristo que ensancha nuestro corazón y nos hace cada vez más capaces de Él. En la medida en que nos dejamos hacer por el Señor, somos más capaces de amar como Él amó. Y esto se ejercita, y esto también hay que trabajarlo. Dios se nos da gratuitamente, su gracia es un don, es un regalo, pero en la medida en que nosotros respondemos, el Señor ensancha nuestra vida. Y vivir desde el octavo día. ¿Qué es vivir desde el octavo día? Vivir desde la resurrección, desde el primer día de la semana. Vivir desde el octavo día es vivir sabiendo que nuestra vida no termina con la muerte, con el sepulcro, sino que nuestra vida tiene su sentido y su dirección en la vida eterna que Dios nos trae. Por tanto, ¿qué hace el misterio pascual en la vida del hombre? Dar sentido y poner dirección. Dar unidad a la vida, dar unidad a la persona, dar unidad a la comunidad, dar unidad a la iglesia. Eso es lo que hace el misterio pascual. Lo que desune, lo que separa, eso no viene de Dios, jamás. Satanás, el diablo, el que separa, el que divide. Por tanto, lo que el Señor hace es dar unidad, primero a la persona. Nosotros que vamos dispersos y derramados en mil cosas, es muy difícil que percibamos la presencia de Dios, porque cuanto más dispersos estamos, es más difícil descubrirla. Divide y vencerás, ¿no? Pues la primera división no es con el hermano, la primera división es contigo mismo. Y luego también con el hermano y por tanto también con Dios. Bueno, pues vivir desde el octavo día es vivir de la alegría del Evangelio, que nos da la buena noticia de este misterio pascual. Esto es un anuncio para el presente. Esta es la alegría de la que habla el Papa Francisco, ese gozo íntimo que nos da el sabernos mirados por el Señor, amados por Él, y ese gozo que nos impulsa a vivir cada momento desde ese octavo día. Cristo ha resucitado. Es el punto no final de la Semana Santa, sino el punto de inicio de la buena nueva en este mundo de hoy. Y para sentirme enviado a abrir los ojos de tus hermanos, de los hermanos. Yo también soy corresponsable del hermano, del que tengo a mi lado, de los hermanos cofrades que llevan al Cristo de la agonía y a nuestro Padre Jesús. Por tanto, el testimonio cristiano pide, ¿qué pide? Ante toda la conversión personal,
que no nos creamos portadores de la verdad que solo es Dios, sino que siempre estemos en camino de búsqueda del Señor. Por tanto, siempre en camino. La Cuaresma nos anima y nos ayuda a percibir nuestra vida en constante movimiento, en constante seguimiento, que lleva a implicarse en la nueva evangelización. Y esta nueva evangelización está a nuestro alcance porque llega a todos los rincones. Es decir, nosotros somos parte de esta nueva evangelización en la medida en que estamos convencidos de esta buena nueva y la vivimos, en la medida en que nos amamos, como dice el Papa Francisco. ¿Dónde comienza la evangelización? En la medida en que nosotros nos tratemos, no en la medida en que prediquemos a Cristo con la palabra. No se trata de saber muchas cosas del Señor, sino de vivir al Señor en nuestra vida. En esto conocerán que sois discípulos míos, en que os améis unos a otros, como yo os he amado, como nos ha amado Cristo. Pues en el misterio pascual tenemos el extremo de este amor, que es el que resume toda su vida y todo el corazón de la Trinidad. Es decir, en transmitir y comunicar la fe a otros. Como consecuencia, es necesario que redescubrir los contenidos de nuestra fe. La Cuaresma nos ayuda a convertirnos nos lleva primero a Dios y después a la Iglesia, o en la Iglesia hacia Dios, y por tanto va haciendo que saboreemos qué significa eso de creer. ¿Y qué significa creer? Pues profesar una fe que es objetiva y también donde nosotros ponemos nuestra vida, tiene algo de subjetivo. Esa fe que creemos y que profesamos en el credo la celebramos, lo que celebramos lo vivimos y lo que vivimos lo rezamos. Y por tanto esta es la unidad de vida a la que me refería anteriormente. Es una fe que profesamos, que celebramos, que vivimos y que rezamos. Y este es el catecismo de la Iglesia Católica y es nuestra vida de fe. Es decir, el carnet de identidad del cristiano es el credo, el cristiano católico es el credo. Bueno, pues nos quedamos con esta frase: con su muerte nos dio vida. Y esa primera frase con la que comenzaba ese PowerPoint es por ti. Esto es por ti y esto es para ti. Así nos quedamos como hacían los santos, sobre todo en el siglo de oro, ¿no? Meditaban la pasión pues todos los días un poquito. Y esto ayuda a vivir este misterio pascual en la actualidad. ¿Alguna cosilla que queréis decir, comentar, preguntar? Porque a veces no nos terminamos de creer su palabra. A veces nos creemos más la nuestra que la de Él. Eso que nos dice el Señor: mis caminos no son vuestros caminos. Y nosotros vamos por nuestros caminos, ciertamente. Y bueno, pues este tiempo cuaresmal es un tiempo para dejar que resuene su voz en nosotros. Porque quizás esa palabra del Señor, vivificada por el Espíritu Santo que viene a nosotros, pues tenga bastante novedad. Es decir, Él hace nuevas todas las cosas. Y la palabra del Señor siempre es novedad, es novedosa. Nosotros la hacemos rutinaria, pero esa palabra es novedosa y la vivifica el Espíritu. Pues está en el misterio de Dios, es decir, el por qué nos elige. Pues yo creo que en nosotros se elige también a los demás. Es decir, porque en la elección, en el ven y sígueme, en la llamada por tu nombre, está inscrita una misión. Y esa misión es llevar esa buena nueva, esa llamada también a los otros. Es decir, que en la medida en que Dios me llama, también llama al otro. Porque me hace partícipe de la misión suya. Cuando Jesús manda a sus discípulos, los manda en su nombre. Y nosotros vamos a anunciar a los hermanos no en nuestro nombre. Yo no me anuncio a mí. Qué lástima. Yo no me anuncio a mí, sino que anuncio a Cristo. Es cierto que en la medida en que caemos en la cuenta de esta llamada, descubrimos la exigencia de la misma y lo que ésta implica. Y eso, pues como dice la palabra, con temor y temblor. Es decir, cuando uno se encuentra con esa llamada, pues la llamada de Dios es exigente, no es: buscad el reino de Dios, todo lo demás se os dará por añadidura.
Y en esa búsqueda, es decir, hemos de entrar. Esa búsqueda es indagar y profundizar en esa llamada. Y en ese ven y sígueme. El seguimiento siempre es algo dinámico, es como el amor, siempre está en continuo crecimiento. Entonces no se puede uno cansar, no se puede uno dormir. Es decir, lo que vemos en Pedro, si seguís a Pedro, en todo el recorrido del Evangelio, lo que a él le hace madurar en la fe es la pasión del Señor. Y ese madurar en la fe y en ese sí quiero al Señor es el que luego dará después en las apariciones. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero ese sí quiero de Pedro ya no es el sí quiero egocéntrico, donde vemos anteriormente a Pedro cuando Jesús dice que tienen que subir a Jerusalén y él lo intenta apartar y Jesús le dice, apártate de mi vista, Satanás. Porque Pedro lleva un camino de madurez con el Señor, y lo que realmente le hace madurar a Pedro es la pasión, es esa mirada del Señor, cuando se derrumba ante él y cuando se le caen todos los esquemas, porque hasta entonces él era él, yo soy yo, a mí que nadie me toque. Y eso es lo que nos pasa, es decir, nuestro yo está en el centro. Y claro, ese yo no es el yo de Dios, es mi yo, que a veces lo endiosamos. Por eso, es decir, mientras no dejemos a Dios ser Dios en nuestra vida, pues no podemos dejar que su vida crezca en nosotros. Claro, es decir, es que el camino de abajamiento de la pasión del Señor, que es el camino de toda la vida de Cristo, no solo de la pasión. Es decir, que nacer en un pesebre desnudo, vivir sin tener un sitio donde reclinar la cabeza, es una vida entera. Esa es la vida que Jesús nos propone, no nos propone otra. El camino de abajamiento ha de ser la vida del discípulo, del servicio. El que quiera ser el primero, que sea el último. Oye, el Evangelio de hoy, no condenéis, no juzguéis, perdonad, la medida que uséis la usarán con vosotros. El camino de las bienaventuranzas es el mismo, es el abajamiento, es la kenosis, es la humillación. Pero que nos den una torta en la cara, a ver cómo respondemos. Es que no hay otro camino. El camino de este misterio pascual es camino de abajamiento, camino de humillación, camino de servicio, camino de perdón, camino de misericordia. Y eso implica que nuestro yo salga perdiendo, a lo que no estamos dispuestos, claro. Es decir, en esa medida en la que no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, es en la medida en la que Dios no puede hacerse en nosotros. El que quiera seguirme, que coja su cruz y me siga. Claro, esto nos cuesta, claro que nos cuesta. Claro, es decir, dice San Francisco, nadie sabe la paciencia que tiene mientras todo le va bien. Dice, cuando le contrarían a aquellos que debieran complacerle, la paciencia que demuestra ahí es la que tiene y no tiene más. Es decir, cuando todo te va a gusto y bien, es muy fácil ser santo y bueno. Cuando todo se pone contra ti, lo que tú muestras ahí es lo que hay. Que es lo que Cristo mostró en la pasión. ¿Qué hace Cristo en la pasión? Vivir las bienaventuranzas. ¿Qué hace Cristo en la pasión? Vivir lo que Él predica. ¿Qué hace Cristo en la pasión? Aunar palabra y acción. No hay división. En nosotros, a veces la fe va por un lado y la vida va por otro. A veces decimos creer en Dios, pero nuestros actos desmienten o hacen que nuestra palabra sea mentira. Por eso la vida cristiana es aunar, unificar fe y vida. Y entonces la fe es esa sal que da sabor a la vida. Ese es el camino. Por eso este es el corazón de nuestra vida de fe. Es conformarnos con Él. Lo que le dice Jesús a Santa Teresa de Jesús. No trates de encerrarme en ti, sino enciérrate tú en mí. Porque nosotros a veces nos apropiamos de Dios. Cuando le comulgamos, nos apropiamos. No, métete tú en mí. Nosotros hemos de entrar en el misterio de Dios. No nosotros apropiarnos del misterio de Dios. Lo que decía el cardenal Bantuán. Nosotros no hemos elegido las obras de Dios, hemos elegido a Dios. Y a veces nos quedamos en las obras de Dios y nos dejamos a Dios fuera.
Por eso nos dice el Señor en la Cuaresma, esto es por ti. Y por tanto nuestra respuesta ha de ser desinteresada hacia Él. Yo te elijo a ti, no lo que me das, sino a ti, por lo que tú eres. Por eso es necesario decir, aunque oigamos una y mil veces, y por eso es decir, es importante decir la labor que realicen las cofradías, sacando a la calle las imágenes, es decir, no nos quedamos en la imagen, nos quedamos en todo, en toda la vida de Cristo que se plasma ahí en la imagen y que se da al hombre de hoy, es decir, porque ese misterio de amor que es la entrega de Cristo redime y salva al hombre. Como a Pedro, el Señor sigue mirando a los ojos, y cuando el Señor mira a los ojos, no mira solo a los ojos, mira toda la vida, es decir, lo que decías tú, cuando le miremos a Él, pues no necesitaremos decir nada, si el Señor usaba pocas palabras. Y lo que dicen los grandes místicos, lo que sobra hoy día es el hablar y el escribir, y lo que falta es el callar y el obrar. Eso es lo que falta, el callar y el obrar, que es el hacer vida a la palabra. Pero la palabra o se hace vida, pues no sirve para nada, es decir, porque el Señor quiere que vivamos su vida. Bueno, pues muchas gracias, si os ha ayudado bien, y si no os ayuda, pues... La cofradía de la Unión, te parece un gracias por venir, porque una charla tan interesante, no sé, muy profunda, todo, que nada, gracias por todo y esperamos contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias a vosotros.